Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El pasaje que contemplamos en el Evangelio de la Misa de este domingo es cuanto menos entrañable, en especial cuando lo lees en el primado de Pedro, en el lago de Tiberíades, porque es muy fácil meterte en la escena que además siempre te toca el corazón. Y hoy, muy especialmente, a las puertas, a pocos días del cónclave que elegirá el nuevo Papa, podemos adentrarnos una vez más en esta escena que es como un resumen de la vida de Pedro, desde que se encontró con Jesús hasta que dio su vida en la cruz, ¿no? Como su maestro había dado la vida por él. Y es por tanto un resumen también de nuestra propia vida. Por eso, ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que nos quieras decir en estos minutos de conversación contigo. Y empieza así. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Podemos imaginarnos nosotros también sacar las barcas al lago, subirnos a ellas, volver a experimentar en nuestras manos las redes con las que hemos trabajado durante años, mientras nuestros pies bailan al ritmo de las olas. ¿Qué recuerdos le traerían a Pedro esas redes y ese lago? En concreto, su primer encuentro con Jesús, cuando había escogido su barca para hablar a las multitudes que se agolpaban a su alrededor, esas palabras que le habían conquistado y aquella pesca milagrosa que había llenado la barca de peces como nunca lo había visto en su vida. Jesús era entonces, esa noche, un pensamiento constante. Había resucitado, sí, lo había visto resucitado, pero el corazón de Pedro todavía no había salido de la oscuridad de la noche de su traición. Sus negaciones le seguían carcomiendo las entrañas. Y suerte que aquella noche de pesca los demás no podían ver sus lágrimas que otra vez volvían a brotar mientras iba recogiendo las redes que salían vacías, porque aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, sigue el Evangelio, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Lo había vuelto a hacer. Jesús había vuelto al inicio, a su primer encuentro. Cuando uno está enamorado se da cuenta de que los lugares guardan recuerdos y que esos recuerdos ayudan a renovar el amor. Yo siempre me acuerdo del aniversario de bodas en el que mi hermano se llevó a mi cuñada a comer al mismo sitio en el que celebraron su banquete de bodas y pidieron el mismo menú. Quizás sería la primera vez que realmente lo probaron, porque durante el convite no te da la vida ni para comer, ¿verdad? Y me gustó el detalle porque era un volver a empezar, que es justo lo que es capaz de hacer el amor. Y Jesús lo había vuelto a hacer. Había vuelto por Pedro y por nosotros, sus discípulos, porque todavía teníamos heridas que curar. Jesús le había organizado a Pedro un reencuentro ideal. Era el mismo lago, las mismas barcas y redes, y el mismo milagro que había llenado de peces la barca y de felicidad el corazón del pescador. Era el mismo Jesús que había muerto y resucitado. Les había manifestado lo que durante su vida estaba oculto, que verdaderamente Él es Hijo de Dios, Dios verdadero. Pero Pedro no era el mismo. Había experimentado su debilidad y sin duda se avergonzaba de lo que había hecho hasta el punto de no poder mirar a Jesús a la cara. Como la primera vez, en su corazón le diría a Jesús que se alejara de él porque era un pecador, a la vez que se arrojaba a sus pies y no podía apartarse de él.
Entonces, la primera vez que se encontró con Jesús, en la primera pesca milagrosa, sabía que era pecador, pero ahora le parecía haber tocado fondo. Y que esas brasas que cuando bajaron de la barca encontraron, esas brasas que había preparado Jesús para cocinar el pescado, le recordaban constantemente esa otra hoguera en la casa de Caifás, donde le negó 3 veces a Jesús y se había quedado con el corazón frío. Ahora no sabía ni qué decirle, pero es Jesús mismo quien toma la iniciativa. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Ni un solo reproche, ni una sola queja del Señor. Solo 3 preguntas con las que Jesús cura el corazón de Pedro y nuestro corazón, de todas esas traiciones y pecados que hemos cometido. Y podemos decirle a Jesús, como Pedro: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús no solo nos perdona cuando acudimos a la confesión, sino que hace mucho más, renueva el amor y nos vuelve a dar su confianza para ser mejores instrumentos de su misericordia para los demás, para apacentar a sus ovejas con la misma misericordia con la que nos cuida a nosotros. ¿Cuántas veces podemos estar causando un dolor enorme en el corazón de Jesús cuando no usamos de esa misericordia, cuando no la tenemos con los demás, cuando vamos con el corazón lleno de heridas, rencores, remordimientos, viejas rencillas que nos separan de Dios y de los demás? Son hilos que parecen pequeños, pero esos sucesos, esas palabras que nos han herido, pueden hacer que el diablo vaya atando esos hilos y vaya preparando cuerdas que llegan a ser maromas que nos tiran hacia atrás y nos atan y nos apartan de las personas que más queremos. Sin embargo, el verdadero amor nos libera, no solo ya de los pecados y de los errores pasados, sino que además nos renueva, vuelve al inicio, vuelve al momento del primer amor y nos hace más humildes, porque conocemos mejor nuestra miseria, y más sabios, porque sabemos mejor la importancia de estar unidos y que esa unión es fruto del amor que sabe perdonar, que sabe renovarse, y que somos aún más valientes para recomenzar, para perdonarnos, porque hace falta ser muy valiente para pedir perdón y para perdonar, porque muchas veces nos puede venir el miedo de volver a sufrir, por eso hemos de ser valientes, pero vale la pena, porque sabemos que las personas son mucho más valiosas que sus errores, y así, renovados, quedamos libres de esas heridas y errores que nos ataban, que nos separaban, y así, libres, podremos decir a Jesús que le seguimos de nuevo, muy de cerca, que queremos volver a hacer la voluntad de Dios sin miedos ni tristezas. Y así ayudaremos además a muchos otros con esa humildad y con esa sabiduría de Pedro. Sí, Pedro será la piedra de la iglesia sobre la que el Señor construirá su iglesia, pero su fortaleza no es suya, es la que le dará el mismo Jesús como premio a su humildad, porque será Él, el Señor, el que, a través de Pedro, apacentará a su iglesia. ¿Cómo podemos dejar nosotros que sea Jesús el que nos vuelva a conquistar el corazón, a curar nuestras heridas, especialmente esas heridas que nos separan de los demás? Simplemente podemos empezar por renovar esa relación, renovar que es lo que hace el amor, porque todos podemos aprender de las crisis y recomenzar. Mantener la distancia solo beneficia la labor del enemigo, que nos quiere separar de nuestra familia, de nuestros amigos, en definitiva, de todas las personas que nos quieren bien y que nos transmiten el amor de Dios. Dios nos quiere unidos, el diablo separados. El enemigo nos quiere separar porque una oveja aislada es una presa fácil, y no entonces es mucho más sencillo para él
comernos la cabeza con pensamientos que justifican mantener esa distancia, separarnos de los demás. Y oímos solo aquellos que nos justifican y que nos dicen lo que queremos oír para reafirmarnos en nuestra decisión de alejarnos en el fondo de aquellos de los que nos aman. Con el tiempo, esas razones acabarán afianzándose en nosotros como parte de nuestra personalidad y construyendo una nueva identidad. Escucho tanto mi voz de víctima, que el daño que me hicieron, que dejo de escuchar la voz de Dios, que en el fondo me quiere unido a los demás. ¿Cómo aprendemos de Jesús a dar el primer paso, sin acusar, sin recriminar, sin exigir explicaciones, simplemente con un amor renovado, un ¿me quieres? ¿Podemos volver a empezar? No esperes a mañana, hoy, ahora. Ahora puede ser el momento de volver a Jesús, de volver a las personas que te quieren, de renovar el amor. Si te cuesta, mira a tu Madre la Virgen. Ella te acompañará y te dará las fuerzas, porque no hay nada que alegre más el corazón de una madre que ver a sus hijos unidos, unidos a su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.